Vamos a comenzar una nueva serie en el que, bienvenidos hermanos, pasad, sentaros, en el que veníamos de predicar la carta de Pablo a los Efesios. ¿Y qué va? Terminamos esta maravillosa carta y digo, ¿dónde vamos a ir ahora? ¿Qué vamos a exponer? ¿A qué lugar de la Biblia vamos a hablar? ¿Vamos al Antiguo Testamento? ¿Iremos? No, ahora no. Digo, qué bueno será exponer sobre el Sermón del Monte. Es una predicación no mía, sino del Señor. Yo voy a comentar nada más lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en su palabra. Y qué lindo es las bienaventuranzas, la teología que guarda ello. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Pero cada semana, mientras estemos con la bienaventuranza, porque el Sermón del Monte no es solamente la bienaventuranza, casi hasta el capítulo 8 y se expande hasta los 2 cimientos. Pero cuando vamos a ver la bienaventuranza, como quiero que nos resuene bien, no solamente en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón, vamos a leer cada domingo todas las bienaventuranzas. Y después hablaremos de una, cada domingo hablaremos de una. Pero por eso vamos a leer del 5 al 12, del 1 al 12, capítulo 5, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos hace sumergirnos en ella, Señor, y poder entender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Por eso ayúdanos, abre los oídos de nuestra alma, para que tu palabra quede como un sello grabado en ella, Señor, como un tatuaje en el brazo, como un sello en el corazón. Así como tu amor es más grande que la muerte, tu palabra nos hable de él, Señor. Nos ayude, Señor, a entender lo maravilloso y dichoso que es ser hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a ver los primeros 3 versículos hoy. Vamos a ver ante una introducción rápida. Y comenzamos, como he dicho, con esta serie, la cual seguro que es de mucha bendición. Por eso yo te pido que esté sensible tu corazón hoy. No sé de tu mente qué estará pensando. No, espero que no esté pensando los carnavales. Espero que no esté pensando que el Madrid perdió ayer, o que el Barça va a ganar hoy. Espero que no estés pensando que ya pronto hay que volver a trabajar mañana, o algunos con más suerte el miércoles. Espero que no estés pensando en lo que vas a comer después o lo que vas a hacer después, sino que tu corazón hoy se incline, se abra, se deleite aquí delante del Señor. Hemos empezado hablando en el culto, el Señor reina, lo primero que hemos leído, y después hemos cantado, en su trono está. Pues nuestro corazón debe deleitarse hoy, aquel que reina, aquel que se sentó y abrió su boca, que vamos a introducir ahora estos versículos.
Pero antes de seguir, quiero dar algunos datos del Sermón del Monte. Este sermón probablemente se haya pronunciado en la primavera del año 28, después de que Jesús pasó una noche en oración. Y aquí ya tenemos una pista. El mismo Jesús necesitaba de la comunión con la Trinidad. Como el Verbo encarnado necesitaba la comunión siempre inseparable, indivisible, con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino. Cada vez que queremos ser de bendición, sigamos a Cristo. Busquemos la comunión, porque aquí Cristo fue de bendición. Pero Él siempre estaba caminando como uno con el Dios Trino, porque Él es Dios Trino. La oración después fue seguida por la elección de los 12 discípulos, y después la curación de muchos enfermos, y después el sermón. O sea, imaginaros, qué tremendo. Y se realiza sobre una colina de Galilea. Algunos han dicho, pues por aquí, en esta colina está la otra. Yo no me atrevo a decir, sé que fue una colina en Galilea. Y la primera parte del sermón Jesús habla de los ciudadanos del reino, describiendo ¿qué? Su carácter y sus bienaventuranzas, su relación también con el mundo. Los ciudadanos del reino somos ¿qué? Luz, somos sal de la tierra. En segundo lugar, el Señor presenta la justicia del reino, la elevada norma de vida exigida por el Rey, la santidad. Los ciudadanos del reino, si no tenemos santidad, ¿qué somos? Nada. Y en tercer lugar, Jesús concluye su sermón con una ferviente exhortación a entrar en el reino. Los principios del camino. El contraste de aquellos con los que no caminas. Los oidores en oposición a los hacedores. Cada bienaventuranza consta de 3 partes que vamos a seguir cada vez que veamos una. Y vamos a ver cada domingo una bienaventuranza distinta. Hay una atribución de bienaventuranza, bienaventurados. La segunda es una descripción de la persona a quien se le da esta atribución de bienaventuranza, de carácter o condición. Por ejemplo, los pobres de espíritu, los que lloran. Y una declaración de la razón de esta bienaventuranza. ¿Por qué son bienaventurados? La verdad que es un sermón en estructura muy fácil de predicar, porque Jesús hizo una estructura perfecta, pero de un desafío para el predicador, porque tiene una tremenda profundidad teológica. Entonces, ¿qué nos encontramos en el comienzo del Sermón del Monte? ¿Qué nos quiere decir? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Y por qué de ellos es el reino de los cielos? Vamos a contestar estas preguntas. Pero tenemos que comenzar por el comienzo. En los 2 primeros versículos dice: al ver la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte y se sentó. Ahí ya tenemos para un sermón completo. Se le acercaron los discípulos y él empezó a enseñarles diciendo. En este comienzo de la serie, en la que nuestro Señor comienza con la bienaventuranza, podemos ver varias cosas importantes antes. Primero, el amor a la multitud. Quiso que le escuchara. Amor. El amor de Cristo se manifiesta, no solamente en la cruz, sino en todo su ministerio, porque Él es amor, Él es Dios. Y el amor de Cristo se manifiesta en este pasaje. Es un acto de amor. Es un acto de amor a los discípulos que le seguían. ¿Qué hizo? Vio la multitud. Y como otras veces la vio con ojos de amor. Como hoy, con su voluntad, está viendo esta multitud. Yo solamente soy el heraldo del Evangelio, el portador del Evangelio. Pero el que es el Evangelio, y quien es la palabra encarnada, Cristo, está transmitiendo este mensaje a través de mí. Porque es su palabra, no porque yo sea un profeta, sino porque su palabra se está haciendo abierta. Y a través de mí te está manifestando esto, con ojos de amor te mira y habla tu corazón. Se amó a la multitud, te ama a ti
Y le reveló estas palabras, y te reveló estas palabras, que sin duda marcarían, y si tienes un corazón sensible, marcarán tu vida. Marcarán la vida. En esa multitud podemos estar. Yo quiero me gusta mucho hacer estos viajes mentales. Ayer con la familia que nos visita, hablábamos, nos montamos todos en la barca del Señor. Hoy nos vamos a ir todos a este lugar, a este monte. Vamos a estar allí sentados, imagínate. Nos trasladamos mentalmente allí. Hasta si te quieres poner las ropas típicas de un judío del siglo I, te las puedes poner en tu mente. Estás allí, sentado, viendo al Señor cara a cara, con sus ojos de amor, diciéndote estas palabras. Estás allí, en ese lugar, en ese monte. Ahí estamos. Y no es casualidad que ese grupo estuviera escuchando. Y no es casualidad que tú estés sentado ahí. El amor de Dios se manifiesta a tu vida a través de las palabras que acabamos de leer. Por lo tanto, se puede apreciar claramente el amor de Dios por sus discípulos y el amor de Dios por ti. Dios te ama de sobremanera. Dios te ama más grande que lo que tú mismo te puedes imaginar. Dios te ama por encima de lo que tú eres, de quién eres, de cómo eres. Porque si Dios te revela esta palabra, es porque Dios te ama y tiene una historia de amor maravillosa contigo. Y ahora vemos también, Dios es amor, pero también es rey, es autoridad, es juez. Y vemos su autoridad, porque ¿qué hizo con la autoridad? Subió al monte y se sentó. No hay autoridad más alta que la de nuestro Señor. Subió al monte, vemos esta acción de autoridad. ¿Qué nos quiere decir? Que Él está por encima de todo. Él es el creador del universo, de lo visible, de lo invisible. Él es nuestro creador. Y no solo se subió para que lo viéramos o lo vieran y oyeran mejor, que también, sino que también para dejar claro que es Rey de reyes, Señor de señores. Y se sentó. Eso también es un acto de autoridad, porque se sentó como enseñaban los jueces y legisladores. Se sentó como el rey que va a dictar sentencia. Se sentó como se está sentado en su trono hoy. Y se sentó como estará sentado en su trono en el día del juicio final, con autoridad, con poder. Y Cristo predicó muchas veces, ocasionalmente y por medio de discursos conversacionales, pero este fue un sermón propiamente dicho. Cuando se había situado para ser oído mejor, se sentó como ese juez y legislador. Esto da a entender también con qué serenidad y compostura de mente las cosas de Dios deben hablarse y oírse por el pueblo. Cuando se está predicando la palabra de Dios, no es un cuento, no es una historia, no es una mitología, es la palabra de Dios como Cristo la predica en el monte de las bienaventuranzas. Se sentó en el trono y vemos varios textos que hacen honor al trono de Cristo como Él se sienta, ¿no? En el Salmo 9, versículo 4, se sentó, han mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono para juzgar con justicia. Los salmos de David obviamente son de David, pero se ven en el telescopio profético. Se ve cumplido, sí, en David, pero en el cumplimiento supremo, el que todo lo cumple, el que todo lo cierra es Cristo. Y nos habla de Cristo. Juan 12, 48. Él me rechaza y no recibe mis palabras. Tiene que le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. Cuando Dios habla, cuando su palabra se abre y se expone, se debe exponer por la iglesia siempre, por su pueblo. Y hay dos líneas
de aplicación. Una es para salvación, para aquellos que deben escuchar, y otra es para juicio, para aquellos que ya han sido condenados. Por eso, hermanos, es un acto de amor si te sientes amado por Cristo. Si sientes que Él te mira con ojos de amor. Porque Jesús es el juez que no vino a abolir la ley de Dios, sino a cumplir. Pero sí vino a condenar las leyes también, que van más allá de Dios. Acordaos que los fariseos, los escribas, aumentaron leyes a la ley de Dios. Hoy, infelizmente, ¿cuántas iglesias? Y no hablo de nuestros amigos católicos, sino cuántas iglesias evangélicas aumentan a la palabra de Dios. Serán juzgados. Por eso, Él también juzgará a aquellos que han aumentado. Por eso la bienaventuranza, que en Lucas también está acompañada de los ay, de las lamentaciones, por aquellos que abusan de la ley de Dios. En Mateo 5:17 dice, no he venido a abolir la ley a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Por el Cristo es el cumplimiento. Y hay otra cosa de su autoridad que vemos, hermanos, con poder de su boca. Palabra de Dios. No hay palabra más poderosa. Cuando leemos, por ejemplo, se acercaron sus discípulos y empezó a enseñarles diciendo. La verdad que yo uso la Reina Valera 2020, pero en este versículo me gustan cómo traducen otras versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. O la Biblia textual dice, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Aquí se ve, hermanos, su poder, su autoridad como maestro, como Señor, pero también como el Verbo encarnado. ¿Qué es el Verbo? La palabra de Dios. La palabra de Dios que se encarna y habita entre nosotros y nos enseña la revelación del Evangelio, el Verbo encarnado. En Mateo 13:35 podemos encontrar, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esas cosas escondidas era Él mismo, el camino, la verdad y la vida. El Salmo 78:1-2 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, con sentencias sabias hablaré y proclamaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y esto también se me viene una imagen de Apocalipsis. Quien ha leído Apocalipsis seguramente estaba pensando en esto. Cuando dice en Apocalipsis 1:16, cuando habla del Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, la manifestación de Cristo glorioso, en su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol cuando brilla con todo su esplendor. A mí esta imagen de Cristo me fascina, es maravillosa. Por eso, hermanos, ante el Cristo que está hablando en la bienaventuranza, inclinémonos, sabiendo quién es, con qué autoridad nos enseña, inclinémonos ante el Verbo encarnado, el Señor de señores, nuestro Dios. Y digamos como Pedro, que es un versículo que he repetido mucho estos días porque me está resonando desde que estuve preparando este sermón toda esta semana. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues este mismo Cristo el que te dice ahora, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los bienaventurados en este caso? Vamos con la primera bienaventuranza. ¿Quién es? Bienaventurados los pobres en espíritu, o los pobres de espíritu, como dicen otras versiones. ¿Y a qué se refiere con los pobres de espíritu?
Aunque la versión, si nos vamos al paralelo de Lucas habla de los pobres, básicamente. Y esto realmente ha llevado a un mal uso, enfatizándolo en un evangelio social, que nada tiene que ver con lo que Cristo estaba enseñando aquí, a la teología de la liberación y a otros movimientos que ven a Jesús meramente como un revolucionario, que nos enseñan palabras socialistas y políticas, y más que Cristo no nos estaba enseñando esto. Realmente se refiere a los pobres en espíritu. Y Jesús aquí tiene un excelente mensaje para ello. El mundo que dice, tú vas por el mundo, ¿cuáles son los estándares del mundo? El mundo dice, bienaventurados los ricos. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Razón de la bienaventuranza, la condición externa de uno puede ser muy envidiable. Puede ser muy envidiable. Pero al final se desvanece como un sueño, todo es vanidad. Dios jamás ha hecho un alma tan pequeña que se quede satisfecha con todo el mundo. Pero el estado interior y el carácter del alma permanecen. Mientras los estándares de este mundo nos enseñan totalmente lo contrario, Cristo nos enseña claro, no es más feliz por tener más en este mundo, o tener un estatus, una posición. Y no solo hablamos de dinero, como he dicho antes, sino no ser más feliz por el amor de este mundo, sino por tu relación con Dios. Bienaventurados los que lloran, los pobres de espíritu son los que reconocen su pobreza. ¿Y cómo reconocemos nuestra pobreza? No me tienes que enseñar un extracto de tu cuenta bancaria, no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de cuántos títulos tienes. No estamos hablando si eres un jugador del Real Madrid o eres un jugador del Churriana, por ejemplo. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de reconocer quiénes somos. Sin embargo, Jesús nos declara las bienaventuranzas a estas personas porque sean pobres de bienes materiales, aunque su mayor parte también lo son, y lo somos. Se les llama bienaventurados por ser pobres en espíritu. No en espiritualidad, sino con respecto a su espíritu. Esto es, son los que se han convencido de su pobreza espiritual. Han llegado a ser consecuentes, han llegado a ser conscientes, hemos llegado a ser conscientes de nuestra miseria y necesidad de algo más allá de nosotros. El viejo orgullo debe ser quebrantado y comenzamos a clamar, oh Dios, sé propicio a mí, pecador que soy. Tener un espíritu contrito y temblar ante la palabra de Dios. Esto nos hace comprender nuestra miseria y nada esperar de uno mismo, sino poner los ojos en Dios. El libro del Apocalipsis contiene dos pasajes que muestran realmente esto que estamos hablando. Por un lado son los que pueden ser pobres aunque se creen ricos, que eso sí que es malo. Y por otro lado, cómo una persona puede ser verdaderamente rica en medio de su pobreza. Jesucristo, el resucitado y exaltado, se dirige a la Odisea de esta manera. Apocalipsis 3, 16, 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las apariencias. En cambio, se dedica, ahora habla también de otra iglesia. Yo conozco tus obras, tu sufrimiento, tu pobreza. Aunque eres rico,
Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Cuando dice, aunque eres rico, no está hablando de la riqueza, sino de la riqueza del corazón, que eso solamente Dios, de la comunión con Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su naturaleza pobre y pecaminosa. El reconocer que en nosotros, en nuestra naturaleza, no hay nada que pueda agradar a Dios. No hay nada. No hay nada. Nacemos pecadores, enemigos. Lo hemos cantado hace un rato. Y tú puedes hacer lo que tú quieras para intentar agradar a Dios por tus propias fuerzas, pero si no es por Cristo, no puedes. Tú puedes ir a encender velitas, a dar ofrendas a los santos, a quemar incienso. Tú puedes ir a hacer el camino de Santiago o pasar por la puerta del jubileo, pero eso de nada sirve. De nada sirve, porque no hay nada en ti que pueda ganar o comprar la salvación. Por eso, desde la caída debemos reconocer, hermanos, que somos pobres en espíritu. Somos pobres. Aquí no hay el caso, pero podemos tener gente rica de mucho dinero en el banco, de más de 100.000 euros, imagínate. Yo le diría, eres pobre de espíritu. Y si él es cristiano, dirá, sí, soy muy pobre de espíritu. Porque desde la caída somos pobres. No podemos alcanzar el reino de Dios por nuestros propios medios. No podemos comprar, pues esto es un don. Por lo tanto, aquellos que son pobres en espíritu, quiere decir aquellos que reconocen en sí su pobreza, esto hace que puedan ver que lo que ven que no pueden salvarse por sí mismos. Vuelvo a decir, porque quiero enfatizar esto. No hay nada en ti que pueda hacerte cumplir la ley. Porque para la salvación necesitas cumplir la ley de Dios. Y yo no puedo cumplir la ley. Si alguien me dice cómo puedes cumplir la ley, o que has cumplido la ley, cómo puedes cumplirla por tus propios medios, no se puede. No se puede cumplir la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Esto hace que veamos una pobreza. La pobreza quiere decir una necesidad. Necesitamos algo que está fuera de nosotros. Y esto hace que todo esfuerzo no valga la pena y solo podamos mirar para uno, Cristo. Romanos 9:16 dice Pablo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El Salmo 49, del 6 al 9, dice, y me encanta este salmo porque representa muy bien lo que estamos hablando. Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate. Pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre sin jamás ver corrupción. Nadie puede pagar, ni yo puedo pagar por mí mismo. No hay nada. Entonces, ¿cómo se puede ser bienaventurado así? Si nos quedáramos aquí con el sermón terminado, diríamos, no, estos no serán bienaventurados, son desgraciados. Pero ¿cómo pueden ser bienaventurados así? ¿Por qué dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu? Si no pueden pagar la salvación, si no pueden comprar, si estamos condenados por nuestros propios méritos. ¿Cómo? ¿Por qué son bienaventurados? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque al reconocer lo anterior, vemos la necesidad real de un Salvador. Aquel que no ha sido dado la gracia de Dios no puede reconocer la necesidad de un Salvador, porque está ciego. Se ve a sí mismo como alguien bueno. No, te puede decir, no, yo soy un buen vecino, no debo a nadie, no me hago
Puede ser bueno, incluso puede montar una ONG, pero como dice el profeta, todas vuestras obras, hasta las buenas y las malas, son como trapos de inmundicia. Y no sé si sabéis el significado Sí, algunos los que estáis aquí de la iglesia lo saben porque yo lo digo mucho, pero ¿qué quiero que sepáis? Aquí está hablando solamente de las malas obras, sino de las buenas obras. Y aquí la palabra inmundicia, trapo de inmundicia, se está refiriendo a trapo de menstruo. Las mujeres saben bien qué es esto, algo asqueroso. Entonces, todas nuestras obras, lejos de Dios, que no son dadas por Dios, porque nuestras buenas obras son dadas por Dios para que nadie se gloríe, son como trapos de menstruo para Dios. Tú puedes ser un buen vecino, puedes tener unos buenos principios, puedes construir una ONG, puedes ayudar a salvar a no sé cuántas personas de una catástrofe, de una tragedia, pero seguirás siendo un pobre de espíritu y no serás salvo si no te arrepientes de tus pecados, si no reconoces la necesidad de un Salvador, si no reconoces que Cristo es el Rey de Reyes. Quedarás con nombre aquí en la tierra, pero no serás del reino de los cielos. Ese es el Evangelio. Por mucho que tú hagas, no puedes. Por eso el que reconoce el interior, ve la necesidad de un Salvador, ve nuestra pobreza, nos hace mirar más allá de nosotros, nos hace mirar a las riquezas del Salvador. La ley, como dice Warren Wiersbe, la ley no puede salvar a los pecadores, solo puede mostrarles su necesidad de un Salvador. Y ese es el propósito de la ley. Yo miro la ley y digo, wow, no robarás. Eso es el resumen de la ley, los 10 mandamientos, que son 700 y pico leyes que sujetan en 10 mandamientos y se resumen en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No robarás. Ah, pastor, yo no robo. No robas. Pagaste el IVA, una factura. Recogiste, diste la vuelta o cogiste de tu trabajo algo que no es tuyo, aunque sea una brida o un poquito de aceituna. No robarás, estás robando, no puedes cumplir la ley. ¿Ve? O no matarás. ¡Wow! No, pastor, pero eso ya es muy fuerte. Como yo no me mancho las manos de sangre en mi vida. Vale, está bien. ¿Amas a tu hermano o lo aborreces? ¿Tienes odio hacia alguien? ¿Te cae mal a alguien? ¿No puedes ver a alguien? Jesús dice que ya eres un homicida. No puedes cumplir la ley por tu propio esfuerzo. No cometerás adulterio. No, mi matrimonio es muy sano, gloria a Dios por esto. Pero has pensado, has mirado, has deseado a alguien que no sea tu cónyuge, te conviertes en un adulto. Ay Dios, es verdad, soy un pobre, necesito un Salvador. Pero es bueno hacer estos ejercicios, porque te hace ver tu pobreza de espíritu. Te hace ver que por mucho que uno venga a la iglesia, por mucho que uno predique, por mucho que uno sea pastor, por mucho que uno sea, no puedes salvarte por ti mismo. Necesitas mirar a Cristo. Moody, que era un gran evangelista, David Lehman Moody, dice: lo único que tienes que hacer es demostrar que eres un pecador. Y yo te demostraré que tienes un Salvador. Y cuanto más grande pecador seas, más grande es la necesidad que tienes un Salvador. Hermanos, la mala noticia es que somos pobres, la buena noticia es que tenemos un Salvador rico en misericordia. Y mirar a Cristo, su amor manifestado en la cruz, reconocerlo como nuestro Señor y dador de vida eterna, reconocerlo como nuestro verdadero don, es ser reconocido como miembros del reino de los cielos de Dios. Porque es la única manera de ser hijos de Dios, poder llegar al reino de los cielos. El pasaporte es
No vale el pasaporte español ni Estados Unidos. El pasaporte es Hijo de Dios, que está sellado con la sangre del Cordero derramada en esa cruz. Y ese sello no caduca como una visa, es eterno. Porque es la única manera que tenemos, solamente a través de Cristo, reconocerlo. No hace falta hacer un rito especial o que vengas aquí a orar y que yo te ponga las manos para reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Es reconocer tu pobreza espiritual, decir, Señor, no puedo salvarme por mí mismo y yo tengo que mirar a ti porque no me queda otra, porque si no estoy condenado al infierno y yo sé que tú puedes salvarme. Y no hace falta hacer nada más, sino que esto salga de tu corazón ante Dios. ¿Qué dijo el carcelero de Filipo? Hechos de los Apóstoles 16, del 29 al 31. El carcelero pidió una luz y se adentró apresuradamente, tembloroso, se postró a los pies de Pablo y de Silas, que no se habían escapado, y le sacó fuera y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo mejor te estás preguntando, si estás aquí o nos estás escuchando por internet, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque sabemos que es solo Cristo. Como dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Solo Cristo. Hermanos, voy a contar una pequeña historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados luchaban con valentía, pero millones de vidas dependían de unos pocos héroes que se arriesgaban por rescatar a los prisioneros de los campos de concentración. Y esta es la esencia real. Muchos murieron por salvar, pero la esencia, esto se queda en nada comparado con la esencia real del sacrificio de Cristo que vamos a celebrar hoy, también aquí, recordar, quien dejó su gloria para rescatarnos y darnos libertad espiritual y mostrarnos nuestra necesidad desesperada de un Salvador para ser llamados bienaventurados hijos de Dios. Los hijos de Dios son los únicos herederos del reino de Dios. Jesús en Lucas 12:32 dice, no temáis, pequeño rebaño, porque es voluntad de vuestro Padre daros el reino. ¿Quién es la manada pequeña, el pequeño rebaño? La iglesia. Los que están en la barca. Los pobres en espíritu. Los que se convirtieron en iglesias reconociendo su pecado y mirando a Cristo. ¿Quién es el Padre? Dios. Dios se ha hecho nuestro Padre cuando no todos son hijos de Dios. Somos criaturas todos. Pero aquellos que reconocen su pobreza y ven a Cristo como su Salvador, Dios le convierte de enemigos de Dios a hijos de Dios. ¿Y de quiénes es Padre? Del rebaño pequeño, la iglesia, los pobres de espíritu. En Juan 14:1-3 dice, no se angustie vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos un lugar. Y una vez me haya ido y haya preparado un lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo, para que estéis también donde yo esté, el reino de los cielos. Más abajo dice, más adelante, Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo y también a nosotros. Tremendas bendiciones para los bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque han reconocido quién es su Salvador y quién los lleva al reino de Dios, Cristo. ¿Y qué es el reino? Quizás tenemos que haber empezado por aquí. ¿Qué es el reino? El reino es ser parte del pueblo de Dios, ser beneficiados con la posición de ser ciudadanos del reino.
Cuando tú vas a un país, por ejemplo, para no decir España, si Estados Unidos, para tú ser beneficiado para ser un ciudadano de Estados Unidos necesitas una visa. Pues eso, ser parte de la ciudadanía de Estados Unidos. Igual pasa en España y en otros países. Pues para ser beneficiados del reino de Dios necesitamos ese pasaporte. Y ese pasaporte nos lo da Cristo en la cruz, que nos hace ser parte del reino de Dios. Y ser parte del reino de Dios es aceptar que tenemos un rey que reina sobre todas las cosas, que su nombre es Cristo. Es vivir sabiendo que eternamente estamos en comunión con Él. Porque algo dijo Jesús a sus discípulos, representado también toda la iglesia: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa la eternidad. Porque nuestro fin del mundo aquí se acabará cuando nos muramos o cuando venga Cristo. Pero es que ahí comienza el 2.0, el prime, como dicen los jóvenes hoy. El momento en el que estamos frente a frente con Dios para toda la eternidad. Y veremos sin espejo, veremos tal como es. Y nos veremos tal como somos nosotros, pero con un cuerpo glorificado a la imagen del Hijo. Ser parte de su reino es tener a Cristo sobre nosotros como Rey y vivir eternamente con Él en la comunión. El reino es saber que aunque este mundo se caiga a pedazos, tu alma no será destruida porque le perteneces al Rey. El reino es saber que aunque te maten, el Señor no te abandonará porque es tu Rey. El reino es saber que aunque vives cosas que no entiendes, todo está bien porque el Rey no cesa de estar en su trono. Él reina por siempre. Y aquello que tú vives que no entiendes es parte de un proceso que el Señor te está formando, santificando, para estar preparado para verlo a Él, al Rey, 100%, eternamente. El reino es saber que la muerte ha sido vencida, ha sido destruida, y Dios ha vencido con los beneficios de su resurrección, nos ha dado a nosotros. Hermanos, amigos, vemos lo que nos cuesta, vemos lo que nos cuenta el mundo y esta sociedad. La ley de más fuerte, la ley de la selva, el carpe diem, aprovecha el momento. Solo se vive una vez, vive como tú quieras. Eso es lo que el mundo te enseña. Pero el mundo está ciego. Tú quieres seguir la ceguedad del mundo y caerte por un precipicio. Nunca vas a ser feliz. Nunca vas a ser bienaventurado. Nunca vas a sentirte dichoso si buscas la felicidad de los estándares de este mundo. Por eso es necesario hacer examen de corazón. Yo te pido que te replantees tu relación con Dios. Yo te pido que te replantees tu corazón, que Dios te haga humilde y que veas que no hay nada en nosotros que te pueda salvar. No vendas las bendiciones de Dios por un momento de placer, cuando la bienaventuranza y el gozo es eterno. Es necesario, hermanos, amigos, reconocer nuestro pecado. ¿Y qué hacemos con este pecado? Es como una losa que no podemos despojarnos de ella por nosotros mismos. Pero mira, te tengo la buena noticia. Mira más allá de ti mismo. Mira a los ojos de Cristo que te mira con amor. Mira los brazos abiertos como abrió en la cruz, que te quiere recibir con amor. Mira a Cristo, mira más allá de tus fronteras mentales, reconoce a Él como tu Salvador. Es el único que te puede hacer bienaventurado, es el único que puede darte el reino. Por eso, el reino es solo para aquellos que reconocen en su pobreza de espíritu la riqueza del Dios de amor. Adelante, hermano, amigo. No dejes de mirar a Cristo.
Adelante por Cristo y su gloria. Que Dios bendiga su palabra.